ahora sí, habiendo podido mejorar la calidad de audio y de sonido, volvemos a recibir a Elvio Guía, vicepresidente primero de la Federación Agraria. Elvio, muchas gracias por el aguante. No, Nacho, gracias a ustedes. La República de Entre Ríos tenemos problemas de conexión acá y la verdad que estamos complicados. Pero bueno, esperemos poder tener una buena charla y con buena conexión. Bueno, Elvio, la pregunta era, ¿no? En primer lugar, ¿lo sorprendió a ustedes la decisión del gobierno del domingo de cerrar el registro para la exportación de aceite de harina de soja? A ver, sí, un poco nos sorprende porque justamente la semana pasada el ministro Julián Domínguez había estado en la Expoagro dando una muy buena señal al sector productivo, pensando en cómo salir adelante. Y nuevamente la interna del gobierno mete la cola y Feletti sale con estas cuestiones, ¿no es cierto?, de aumento de retenciones y todo lo demás, que lo único que hace es generar incertidumbre, malestar y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no es cierto? Y lo peor del caso es lo que decimos siempre, que no se soluciona la cuestión de fondo, que es tratar de mejorar el precio de la mesa de los argentinos. Así que la verdad que nos sorprendió mucho. Y la verdad que si bien en una primera instancia no nos impacta al sector productivo, porque nosotros ya tenemos 33 en la soja de poroto, ¿no es cierto?, sino en la industria, seguramente esto va a pasar a ser una transferencia nuevamente de recursos del sector productivo para algún sector como puede ser la exportación, porque esto no se lo va a quedar la exportación y lo va a trasladar a los productores. Así que bueno, las señales no son claras. La incertidumbre es grande, estamos en una cosecha de maíz muy magra, estábamos trabajando con quebrantos importantes en la mayoría de las provincias, producto de la seca, y bueno, y estos cambios y estos virajes del gobierno generan mucho malestar, ¿no es cierto? Claro, porque, a ver, los que entienden dicen que es una buena posibilidad en este contexto, ¿no?, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que se cierra allí el mercado exportador para otros mercados, ¿no?, poder posicionarse, y Argentina podría aprovechar esta situación, pero de esta manera ¿lo podría aprovechar o no? A ver, se puede aprovechar siempre y cuando el gobierno lo entienda así, ¿no es cierto? A ver, Ucrania y Rusia son los mayores productores de girasol, los segundos y cuartos productores de trigo, son los cuartos productores de maíz del mundo. Este conflicto esperemos que no dure mucho tiempo, pero va a traer muchos altibajos en los mercados, y bueno, Argentina los podría llegar a aprovechar. Ahora, ¿cuál es el tema que nosotros tenemos que discutir? Es cómo desacoplamos el tema de lo que viene diciendo el gobierno de los alimentos con el tema de la exportación. ¿Qué es lo que viene esgrimiendo el gobierno hace mucho tiempo ya para poner siempre retenciones? Y esto ya lo vimos con las móviles y todo lo demás cuando la soja llegó también a los $600. Entonces, nosotros seguimos diciendo lo mismo. No es la manera poner más derechos de exportaciones o cerrar los mercados. La manera es subsidiando a los sectores más vulnerables. Le hemos llevado al gobierno de Federación Agraria algún proyecto para que vía tarjeta alimentaria, vía jubilaciones, se pueda devolver el IVA, no solamente del pan, sino de toda la canasta básica. Esto no ha sido, y seguimos con esta receta que realmente no mejoran el bolsillo del consumidor. Mientras tanto, entre toda esta discusión que tenemos, ayer tuvimos un 11,5% de aumento de los combustibles, que hoy de mañana ya lo empezó a pagar cualquier hijo de vecino en toda la Argentina y que va a generar inflación también. Entonces, estas cuestiones del discurso lo único que hacen es generar malestar y no dar previsibilidad hacia donde tenemos que ir. Estamos cerca de sembrar trigo, estamos en una cosecha muy mala de maíz, tenemos que tener reglas claras de juego y no podemos cambiar el caballo en el medio del río porque seguramente nos vamos a terminar ahogando como nos ha pasado muchas veces, ¿no es cierto? Claro, ¿y qué pasa, Elvio, cuando ustedes escuchan al ministro de Agricultura en Expoagro, como nos contabas, que decía, entre otras cosas, que no va a haber un cierre de las exportaciones, que no va a haber un aumento en las retenciones, y 2 semanas después se levantan y escuchan o leen esta noticia? Y desde el gobierno ahora dicen que no va a haber un aumento de las retenciones al maíz, al trigo, al poroto de soja. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes por la cabeza?
A ver, primero que estamos ante una interna en el gobierno que realmente nos tiene atrapados, por lo menos al sector productivo, ¿no es cierto? El ministro Julián Domínguez da todas las señales, por otro lado sale Feletti y hace estas cosas, y la verdad que esto nos tiene bastante preocupados y complicados, más mirando el contexto internacional. O sea, esto es un principio, porque esto va a seguir por un tiempo más, ¿no es cierto? Stock mundiales, todas las demás cuestiones que podemos hablar de mercados generales que van a hacer que los precios se mantengan por lo menos altos durante un tiempo. Entonces, estas son las cosas que... Y después ver que quién va a ser el que va a primar, si la racionalidad, ¿no es cierto?, el sentido común o nuevamente el enfrentamiento, la grieta entre poner a unos de un lado y a otros del otro, que realmente no queremos que sea así, ¿no es cierto? Veremos cómo sigue esto, la verdad que estamos preocupados, volvemos a decir que esta no es la solución para la mesa de los argentinos, que 35 pesos el kilo de trigo, así regalemos el trigo, el pan está a 340 pesos, que alguien me explique cómo vamos a hacer para que esos 340 pesos algún consumidor pueda bajar por lo menos un 50% el precio del kilo del pan, como para que le sea más o menos fácil de ir a comprarlo. Hoy el problema que tenemos es la inflación que tenemos en la Argentina, que está limando el bolsillo de los consumidores y de todos en realidad, y encima aumentos de combustible que en pocos días ya vamos a tener las repercusiones de este aumento, ¿no es cierto? Elvio, ¿qué porcentaje piensa usted esta es una medida ideológica? Mirá, Nacho, a las pruebas me remito, esto ya lo venimos viviendo ya hace un tiempo largo y no ha tenido resultados. O sea, y hacer siempre lo mismo sin obtener resultados diferentes es una definición de locura. Creo que hay una cuestión ideológica más que una cuestión técnica, o que realmente haya llegado al bolsillo del consumidor y haya mejorado sustancialmente la capacidad o el poder adquisitivo de la gente. Esto, por eso nosotros decimos y estamos convencidos que hay una cuestión muy ideológica, sobre todo de Feletti, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros vemos desde el sector productivo. Más allá de Federación Agraria, esto puede ser una cuestión personal mía para no meter a la entidad en esta discusión que es más bien personal, ¿no es cierto? Elvio, le agradezco enormemente su tiempo y el aguante que nos ha hecho con el tema de la tecnología. Abrazo enorme. Abrazo y les agradezco a ustedes también por el aguante. Muchas gracias y disposición. Por favor, muy bien. Brenda, sí, muchísimas gracias. Pero de nada.